Hola, 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 mis queridos amigos. Acá estamos en un vivo fenomenal que vamos a hacer con el gran profe José Luis Espert. Así es que en cuanto entre al vivo José Luis, ahí arrancamos a transmitir. Estamos en un momento que para nosotros los libertarios va a ser un día de una verdadera fiesta. Es otro vivo con el profesor Espert. Así es que en cuanto, digamos, el profesor se sume al vivo, ya estamos invitándolo. Necesito que el profe me mande algún hola. A ver, estoy esperando al profe. A ver, profe. A ver, profe. A ver, ahí está el profe. Ahí está el profe. Ahora subimos al profe. Así es que bueno, estamos esperando que suba el profe. Ahí Hola, está, ahí hola, está. hola, hola. ¿Qué haces, profe? ¿Cómo andás, profe, querido? ¿Qué haces, peludo? ¿Qué ¡Peludo! has esperado? Pará un poquito que vamos a desactivar los comentarios para que la red funcione mejor. Ahí está. Bueno, A ver, ahí estamos. ¿Qué haces, profe? ¿Cómo ¿cómo andás, andás? Javier, querido? Bien, ¿y Todo vos? perfecto. Fantástico, Che, fenómeno. Javi, qué cosa directamente criminal lo de los muertos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Sabés qué? Una de las cosas que a mí me parece más sobresaliente de eso es que nosotros, hará una cuestión de hace 2 semanas, Sí, enviamos una petición, una carta abierta pidiendo la renuncia del ministro Ginés González García. ¿Por qué? Por inoperante, por incompetente, por un trabajo muy pobre, muy malo, y 2 semanas después nos encontramos con este problema. Es decir, como hay consecuencia de lo cual, como consecuencia local le podríamos pedir la renuncia también, de paso cañazo, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el señor Goyán, por esta aparición de 3.500 muertos, el 40%, es una suba del 40% de los muertos. Es importante recordar, Javier, que aquella presentación que hicimos exigiéndole o pidiéndole la renuncia al señor presidente de su ministro de Salud, la hicimos junto con un gran grupo de liberales que nos acompañaron y también con partidos políticos liberales. Estuvimos con la gente de Unidos, con la gente del Partido Autonomista, con la gente del Partido Demócrata Progresista, estuvimos obviamente con la UCD, con los libertarios, el Partido Anticorrupción y muchas personalidades muy importantes del liberalismo que nos acompañaron, ¿no? Y sí, lamentablemente no fuimos escuchados y lo que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires claramente nos da la razón. Esta gente tiene que renunciar. No se, y además, junto con la renuncia, hay que cambiar la política sanitaria que ha demostrado ser un fracaso. Hemos terminado en el peor de los mundos. Fracaso sanitario porque Argentina se encamina a ser uno de los países con más muertes y contagios en el mundo y por si fuera poco, han destruido la economía. sí, efectivamente, eso fue lo que nosotros hemos sostenido en esa charla. Si vos recordás, en algún momento yo hago el argumento de que del método científico lo único que aplicaron, sí, fue poner el nombre, pero del método científico no tenía nada. O sea, el método Hablando del científico tiene método dos. científico, hablando de método científico, te recomiendo este libro, Pandenomics, el libro Pandenomics. de Javier Milei. No se lo pierdan, mis queridos amigos. Editorial Galerna, también grandes amigos en Editorial Galerna, y mi querido amigo Javier Milei publicando Pandenomics, para entender lo que realmente Gracias. pasó en el mundo en este año. Claro, porque ahí, vos sabés que en la parte uno, o sea, está bueno, esto nosotros ya lo habíamos hablado, está la discusión de lo que es verdaderamente el método científico, es un modelo que se llama SIR, que tiene que ver con susceptibles, o sea, los susceptibles de ser infectados, los infectados, que tiene que ver con la lógica de los contagios, y los removidos. Y la lógica fundamental para controlar la epidemia es bajar los susceptibles y aumentar la velocidad de remoción de los infectados, ¿no? Entonces, ¿vos cómo bajás la cantidad, digamos, de los infectados? Bueno, con
todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los individuos, ¿no? Con el distanciamiento social, la cuestión de la higiene, el uso del barbijo. Ok, esa parte la gente la cumplió. De hecho, en la primera parte de la cuarentena, la forma en la cual la gente respondió fue fenomenal. Sin Sí, embargo, después falló. fue en la época que el momento aquel, ¿te acordás? Alberto Fernández tenía 90% de aprobación de su política sanitaria, ¿no? Exactamente. Ahora, la realidad es que la parte del método científico que se corresponde con lo tenía que hacer el gobierno era básicamente testeos masivos. ¿Por qué es importante el tema de los testeos masivos? Porque cuando vos testeas masivamente, vos achicás el periodo en el cual los individuos se están contagiando dentro del sistema. Entonces, por eso es muy importante el tema de los testeos masivos y remover muy rápidamente las personas que están infectadas. Entonces vos tenés que hacer testeos preliminares, por ejemplo, la toma de la fiebre, digamos, o sea, y cuando vas viendo posibles candidatos, entonces vas testeando y después contactás a los cercanos de los contagiados y también, o sea, después ya los vas a buscar y los otros contactos de aquellos que eran cercanos y se contagiaron. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene es que del método científico no aplicaron nada, porque la parte que tenían que gastar y hacer lo que correspondía, no lo hicieron. Y para mí, eso no lo hicieron por una cuestión, ¿no? O sea, ¿sabés lo que pasa principalmente con el tema de los testeos? Que los testeos que había que importarlo. Frente al derrumbe y el desastre económico que hicieron, que los recursos fiscales empezaron a caer, como la de ellos no se negocia, gastaron en ellos, gastaron en incrementar el aparato clientelístico, ¿sí? Gastaron en obras públicas para afanar con la obra pública, y lo que quedó lo dedicaron a testear. Una locura. Sí, Es decir, a mí lo que siempre me impresiona de Argentina, Javier, para usar este árbol llamado salud e ir al bosque que es la Argentina, porque Argentina siempre está de espaldas al mundo en todo lo que hace. Países como Alemania, como Vietnam del Sur, como Corea del Sur, como Uruguay, te estaban mostrando cuál era el camino a seguir en la lucha del coronavirus. El camino a seguir era todo sentido común, no había falta ideología, ni derecha, ni izquierda, ni liberal, ni keynesiano, era solo sentido común. ¿Qué indicaba el sentido común? ¿Qué indicaba el sentido común? Cuarentenar la menor cantidad de tiempo posible a la gente para que no se funde económicamente. Segundo, claro, mientras dure la cuarentena, testear de manera masiva, armar un ejército de rastreadores de los contactos de los contagiados y fortificar el sistema de salud. 3 preceptos básicos, elementales de sentido común, no. Nosotros inventamos la cuarentena eterna, meterle miedo a la gente todos los días de un virus que contagia mucho, pero a pesar de cómo está matando en Argentina, la tasa de letalidad es bajísima. Y los terraplenes y cómo se ha desconectado a las ciudades del interior del país. Acá pensamos que un terraplén va a evitar que el virus llegue a una ciudad, pero me da vergüenza a veces en lo que nos hemos transformado. País de burros, ignorantes. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, porque ahí hay un par de cuestiones no menores. Primero, que a nosotros esto nos llegó 4 meses después, con lo cual nos podríamos haber preparado dignamente. Punto 1. Y ya Punto sabía 2. lo que estaba haciendo el mundo que prosperaba contra la pandemia. Exacto. El segundo punto es, mirá, a mí no me importa qué es lo que diga o no la Organización Mundial de la Salud si me está proponiendo un disparate. A ver, en general, digamos, la cuarentena la hace quien está enfermo, no el sano. Ese otro Claro. tema no menor. Y otra cosa que desde el punto de vista económico no era para nada trivial, es que si vos ves que la tasa de letalidad donde pega más fuerte es en el segmento de los adultos mayores, que además traían enfermedades, digamos, de base, entonces ese era el grupo que vos tenías que sacar y que tenías en cuarentenar, que es así achicar el conjunto de los susceptibles, porque también ahí es muy importante eso, si vos lo sacabas, cuando vos achicás el conjunto de susceptibles, ¿qué es lo que pasa? Los susceptibles, o sea, conforme se van infectando las personas, cada vez quedan menos.
Y llega un momento que no tienen fuerza respecto a los que removes y la epidemia se terminó. Es decir, lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y acá no tomamos ninguna de esas cosas. Y si vos hubieras, digamos, aislado a los adultos mayores o a las personas con problemas respiratorios y con algunas enfermedades preexistentes, no hubieras destrozado tampoco el nivel de actividad. Y eso, digamos, ese tema no es menor, pero aparte acá se hicieron cosas aberrantes, ¿no? Como agarrar y determinar unilateralmente dejarte sin ingreso, pero no bajarte los impuestos, o sea, no tocaron la de ellos, o sea, no estaban haciendo nada, se estaban rascando, y la de ellos no la tocaron. Eso me lleva a hablar de un tema crítico económicamente de estos días, vinculado con la cuarentena y la pandemia, que es este impuesto a las supuestas grandes fortunas, ¿no? O sea, el argumento para este nuevo impuesto es fortificar el sistema de salud. Yo digo, hace 6 meses que una parte importantísima del Estado, yo te diría por lo menos la mitad del Estado, está completamente cerrada porque lo único que funciona del Estado es parte del sistema de salud y el sistema de seguridad. El resto del Estado está totalmente cerrado. Ni la justicia funciona, ni el sistema legislativo funciona adecuadamente. Viejo, ¿cómo no van a reducir el gasto durante mínimo la duración de la cuarentena para poder financiar el sistema de salud? ¿Me entendés? Es increíble que ni siquiera en cuarentena estos atorrantes de la política se bajaron el gasto público. Yo no digo solamente los salarios de los políticos, de los funcionarios públicos, hablo de la totalidad de los empleados públicos que no estaban trabajando. ¿Cómo no van a aportar al financiamiento del sistema de salud cuando el sector privado se está fundiendo porque no trabaja? Y ahora nos vienen con un impuesto, pero por favor, por favor. A ver, Una cosa importante, Javier, vinculado con el tema sanitario, esto de aislar, cuarentenar a todo el mundo, aún a los sanos, te derrumba el sistema inmunológico y es el principal pasaporte para que te enfermes seguro. Vos tenés que estar expuesto con responsabilidad, pero tenés que estar expuesto al virus. Exactamente. Bueno, nosotros vivimos conviviendo con virus y justamente, digamos, vamos desarrollando inmunidad. Ahí yo quiero, digamos, marcar algunas cosas muy importantes de lo que vos señalaste, José Luis, que es, fíjate esto, porque yo creo que parte de la estrategia tiene que ver con que querían afanar también con esto, José Luis, porque escúchame, vos sabés que Chile le propuso a Argentina hacer una compra masiva de test en conjuntos, ¿para qué? Para justamente tener un ahorro por escala. Y Argentina no lo aceptó. O sea, eso, digamos, ya es bastante turbio. Pero no solo eso. Ahora, digamos, supuestamente nos van a meter este impuesto que la verdad que en rigor es inconstitucional, digamos, porque nosotros ya pagamos bienes personales. Además, si se cobra no sobre el patrimonio, sino que se cobra sobre los activos y puede terminar, si vos entrás en la mayor escala, en 7,5%, lo cual es expropiatorio, es un robo. Ahora, ¿y qué dicen? ¿Que lo van a financiar con la salud? Pero es una cargada. Cuando uno mira el presupuesto, le dedica 0,5% a la salud, o sea, medio punto del PBI, digamos, si todos estamos de acuerdo que claramente ha habido una falencia tremenda, es decir, durante años nos han estado estafando con la idea del estado del bienestar y de la salud pública, y sucede que si no fuera por el sector privado, digamos, esto colapsaba, aún cuando está colapsando peor, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que van a gastar 3,5 puntos en políticas de género, 7 veces más de lo que van a gastar en salud. En el medio de una pandemia, es decir, en el medio donde Argentina está en el grupo del 10% de los países que más muertos tienen por millón. O sea, el 90% del mundo lo hizo mejor que nosotros y nosotros vamos empeorando. Además, la mejor muestra otra cosa importante, 2 cosas ahí se me ocurre comentar contigo y con todos los que nos están siguiendo por Instagram y por YouTube. Un gran saludo a todos los que nos estén viendo por Instagram y a todos los que nos están siguiendo por YouTube también. Gran saludo de parte de Javier y mía a todos. Gran cariño para todos. Pero te iba a decir 2 cosas. Por si nos ciberpatrullean, que sepan que tenemos 2 vías por si nos voltean en la transmisión, ¿no? Tenemos backup, así que si nos ciberpatrullean, fuck you. Sí, me patrullero.
al Dos cosas quiero ciberpatrullaje. comentar. Es la aberración de la cantidad de chicos sin educación como consecuencia de esta cuarentena absolutamente cavernícola, salvaje e improcedente. Y todavía nos siguen diciendo que hasta hoy, leí por ahí de una funcionaria que no me acuerdo quién era, diciendo que hasta que no aparezca la vacuna no se va a volver a las clases presenciales, lo cual es un verdadero delirio. Díganos en la cara, malditos funcionarios públicos del gobierno de Alberto Fernández, que si quieren que nuestros chicos sean burros como todos ustedes, sean un poco más sinceros y no anden diciendo que lo hacen por el temor de que los chicos se contagien. Los chicos son los que menos chances hay de que se contagien, los chicos son los que menos chances hay de que se mueran. Hagan clases presenciales con distanciamiento y se puede. Los países razonables lo han hecho, no veo por qué nosotros no lo podemos hacer. El segundo tema que quería plantear sobre el Estado, para desmitificar y derrumbar esta patraña de que se necesita un nuevo impuesto para financiar a la fortificación del sistema de salud. Yo digo, si la sociedad está pudiendo vivir hace 6 meses con prácticamente todo el Estado cerrado, ¿por qué no podemos Claro, echar a los inservibles que están robando la plata en el Estado y de esa manera financiar la fortificación necesaria del sistema de salud? Otra cosa, al señor presidente y a su ministro de si me Economía, ¿no les permitís, da vergüenza, no les da vergüenza mandar un presupuesto para el año 2021 donde el gran receptor del aumento del gasto público son las políticas de género? Y a mí la política de género, yo no tengo ningún problema ni con el sexo, ni con las uñas, ni con las religiones, pero la plata tiene que estar para el sistema de salud y para volver a que los chicos tengan clases presenciales. tal cual. Mirá, yo en esa línea, José Luis, viste que hay un informe, un documento maravilloso que hizo el BID sobre la ineficiencia técnica del gasto público. Hace un Sí, relevamiento en todo el mundo y la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2, o sea, mirá si tiene para cortar, y no solo que tiene 7,2, sino que además de esos 7,2 hay 5 puntos que son filtraciones, o sea, robo. Es decir, el BID, como está financiado por los estados, no puede decir que es choreo, pero se afanan 5 puntos del PBI. Después, por ejemplo, el funcionamiento del Estado. Históricamente teníamos 5,5%. Con el cepo estúpido que puso Marcó del Pont en el segundo gobierno de Cristina, y que entonces, como no se creaba empleo porque la economía estaba estancada, ¿sí? Entonces creaban empleos artificialmente, lo subieron 2 puntos más, ¿no? Que es cuando terminan llevando la cantidad de empleados públicos cerca de 4 millones. Ahora, el punto es el siguiente. Vos ahí, digamos, tenés 2 puntos del PBI que también podés cortar, porque eso es todo clientelístico. Esos tipos no hacen nada. Esos son ñoquis. yo creo que acá, para ser realistas y serios como pretendemos serlo desde el punto de vista profesional, hay que decir, está muy lindo decir que hay que bajar impuestos, sin duda que hay que bajar impuestos. Argentina es un país que en pleno siglo XXI ha recreado una esclavitud que no se conocía hasta ahora en la humanidad, que es la esclavitud impositiva. Acá si estás en blanco, querido, sos un esclavo impositivo y es una esclavitud que tiene que ser terminada. Ahora, hay que advertir también que el nuevo facilismo, la nueva demagogia, el nuevo populismo, es decir, bajar impuestos sin decir cómo vas a hacer para financiar esa baja de impuestos, o lo que es lo mismo, sin decir cómo vas a hacer para que esa baja de impuestos sea sostenible. Para que Tal la cual, baja de ¿eh? impuestos sea sostenible, hay que dinamitar, reducir al mínimo, digámoslo con toda la letra, el tamaño del Estado, el tamaño del gasto público, porque la única manera que primero reduzcamos el déficit fiscal a niveles de cero, te diría, como mucho, porque no tener superávit para poder pagar la deuda, y además para poder algún día bajar impuestos. Y acá hay dos reformas estructurales que tenemos que plantear para reducir el tamaño del Estado, para bajar el déficit fiscal, dejar de tener crisis y además para bajar impuestos y liberar a los esclavos impositivos. Dos reformas, te diría. Una, tenemos un De hecho, millón y medio de gente que está usurpando un puesto en el Estado bajo la forma de un ñoqui, un puntero, un atorrante que entró por algún secretario, algún director general. Ahí tenemos un millón y medio de personas que están robándole al buen empleado que se necesita para prestar
Fuerzas Armadas, diplomacia, seguridad, etcétera, y además se le está robando la plata al contribuyente. Así que esta es una reforma que hay que hacer para bajar el gasto público. Despedir, educar, capacitar, indemnizar como corresponde, pero tenemos 1,5 millones de personas que están usurpando un puesto en el Estado. La segunda, ya que hemos estado discutiendo en las últimas semanas sobre coparticipación, a partir de esta grieta que están regando Larreta y el gobierno de Fernández, hay que eliminar la coparticipación de impuestos. Los impuestos federales que paguen gastos federales y las provincias y municipios que paguen con impuestos propios o con tasas sus gastos de funcionamiento. Y Como se planteaba acabó con el Alberti, problema del gasto público. como planteaba Alberti originalmente. Digamos que en el fondo es que haya correspondencia fiscal. Pero fíjate esto, yo quiero ir a un punto en el cual vos arrancaste este argumento, el tema de la esclavitud fiscal. Una de las cosas que me pasó fue toparme con un libro maravilloso que escribió el ex juez Ricardo Manuel Rojas, junto a una abogada venezolana, Andrea Rondón García, que se llama La supresión del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. Y ahí, digamos, hay toda una primera parte que es toda la argumentación jurídica y la segunda parte es la aplicación al caso de Venezuela. Y una de las cosas que surge de la argumentación legal es que vos lo que tenés es que, básicamente, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando vos generás una... K, mirá qué paradigmático. Sí, vos sabés que en el libro hay una referencia así, digamos, en tono de humor o de ironía. ¿En dónde? ¿En este? Ahí lo menciono, yo hago en la parte 3, en el capítulo 8 de la parte 3, hago todo un análisis de estas consideraciones. Y vos sabés que es lo interesante, lo que dice es que cuando el ataque sobre la propiedad privada es tan importante, a punto tal que te deja sin base de sustentación, vos te quedan por tomar dos acciones. Una es enfrentar al Estado. El problema es que vos enfrentando al Estado, como el Estado tiene mayores recursos que vos, te termina matando. Por lo tanto, digamos, te asesina por una vía indirecta y constituye un delito de lesa humanidad. Y la otra es que te conviertas en un esclavo del Estado. Es decir, claro, con lo cual constituye también un delito de lesa humanidad, porque en una perdés la vida y en la otra perdés la libertad. Y vos fijate que esto es muy interesante. El presidente Alberto Fernández, de modo inmoral, está llevando a cabo la agenda del Foro de San Pablo. Vos sabés que la agenda del Foro de San Pablo, tiene 3 bloques. Tiene un primer bloque que es, básicamente, consta en la estigmatización de lo que ellos llaman el neoliberalismo y, digamos, y echarle la culpa de todos los males al neoliberalismo y, viste, como el estúpido Gerardo Romano, que todo tiene la culpa, la tiene, bueno, es así. Y hay una parte... Gerardo Romano ni debe saber lo que es el liberalismo. Pobrecito, capaz que vive en una nube de pedo Gerardo Romano, porque el liberalismo, habría que decirle, es lo único que ha logrado derrumbar la pobreza en el mundo y lo único que ha hecho prosperar a las sociedades, lo único, Exacto. no hay otra cosa. Ahora, tal cual, lo que es interesante, que como el capitalismo y el liberalismo es lo único que gobierna el mundo, obviamente cuando hay una crisis, estos ignorantes, ¿a qué le echan la culpa? ¿Al liberalismo, al capitalismo? Bueno, boludo, es lo único que rige en el mundo, hay 2 o 3 países comunistas en el mundo, no me jodas. Claro, y fíjate esto, porque esto me parece interesante. La segunda parte de la agenda del Foro de San Pablo es reventar a las empresas regulándolas, estropeándolas, poniéndola al límite, metiéndose adentro de las empresas. ¿Te suena? Digamos, lo que quería hacer Fernanda Vallejos a partir de los ATP. Y por otro lado, avanzar en la agenda de lo que se llama el marxismo cultural. El cambio climático, ¿te suena? Recientemente, o digamos las políticas de género y todo ese tipo de cosas. Bueno, y la tercera ya sabemos es la de las expropiaciones. Tenemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? Digamos, 70% de caída en los últimos 6 años en el PBI, inflación rondando entre el 4.000 y el 5.000%, 72 centavos de dólar por día de salario, 96% de pobre, 80% de indigente.
Ese es el modelo que quieren, ese es el modelo que Sí, quieren, porque en el fondo lo que hicieron fue eh, destrozar las empresas, la dejaron sin ingresos. sí. ¿Me Yo, entendés? O sea, yo le reventó creo, el capital de trabajo y después el capital. yo creo que si Argentina no plantea una profundísima, perdón, reforma del Estado que reduzca primero el gasto público, eliminando la coparticipación de impuestos y despidiendo de manera gradual a 1,5 millones de usurpadores de puestos en el Estado, cuando en realidad no debería ser así. Si Argentina no cambia todas sus leyes laborales, y digámoslo con todas las letras, estas leyes laborales recontra rígidas que tienen casi un siglo, ya en cualquier momento van a cumplir un siglo, Las son las ideas, culpables digamos, de habría que la contarles quién, precarización del empleo. Son las culpables de la contarles precarización del empleo. en quién están Hay que inspiradas estas flexibilizar leyes. por completo las leyes laborales. Las leyes laborales tienen que ser flexibles, digámoslo con todas las letras sin vergüenza, así como el año pasado se planteó con toda claridad en la campaña presidencial las ideas liberales. No tengamos vergüenza en decir que Argentina necesita leyes laborales no flexibles, recontra flexibles, porque estas leyes laborales, duras como una piedra, han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, o sea, sin ningún derecho. Y la tercera cosa que Argentina tiene que hacer, que yo creo que para mí es la más importante, Argentina no tiene chance si sigue aferrada al proteccionismo industrial y a la sustitución de importaciones como estrategia económica para crecer. Argentina tiene para ganar todo si abre su economía al comercio, compitiendo con el mundo. Para mí estas tres reformas son la santísima trinidad, son el círculo virtuoso para empezar a crecer y luego discutir el montón de otras reformas que tenemos que seguir haciendo, que yo las llamaría de segunda generación, una reforma educativa, una reforma en la ley electoral, una reforma en la ley de seguridad, una reforma en la justicia. Pero si Argentina no crece, no va a poder discutir nada, nada, nada. No va a poder discutir nada. Y Argentina nunca va a retomar el sendero del crecimiento sostenido si no abre su economía al comercio, si no reduce impuestos, reduciendo el tamaño del Estado, y si no vamos con otro paquete de leyes laborales. ¿Mm? Bueno, de hecho, lo que vos decís, José Luis, digamos, esta crisis lo puso en evidencia y lo mostró con claridad. Porque recurrentemente nosotros hemos sostenido desde la evidencia empírica que aquellos países que tienen sistemas laborales más flexibles tienen menos desempleo y que cuando aparece una crisis, el shock, digamos, después el desempleo desaparece más rápido, ¿no? O sea, aparece el desempleo, pero después... ¿Y qué es lo interesante de esta última crisis? Que en Estados Unidos el desempleo voló por las nubes cuando vino el shock negativo. Sin embargo, es el país que más rápido se recuperó y para fines de octubre se estima que ya la economía americana va a estar funcionando normalmente y ya digamos la tasa de desempleo ya bajó, crearon más de 10 millones de puestos de trabajo, Sí, ya la tasa de sí, desempleo bajó también por debajo del sí. 10%. Es decir, entonces, ¿no se dan cuenta cómo funciona? Pero ¿qué Sí, hizo Trump? Básicamente, lo que hay que saber es que el sistema de Estados Unidos, cuando una persona se queda desempleada, básicamente recibe hay un seguro, el seguro de desempleo. Además, como tenía financiamiento barato, porque en el aumento de la aversión al riesgo en el mundo y en el flight to quality, eso le dio financiamiento para financiar además el déficit de cuenta corriente, impulsado desde el déficit fiscal, pero lo que hizo también fue bajar impuestos, le bajó impuestos a las sí. empresas. Entonces, Bueno, vamos. eh, escuchame una cosa, respecto de eso, vos fijate la desconexión de nuestros gobernantes con la realidad, que están pensando en subir impuestos, creando este impuesto a las grandes fortunas, cuando el Estado, repito, en las 6 meses que llevamos de cuarentena, cuando el grueso del Estado está cerrado, centenares de oficinas en todo el país cerradas por completo durante meses, pagando sus salarios, sin embargo, de manera religiosa, mientras que la gente, el laburo, el comerciante, el industrial, el asalariado, el autónomo, se están fundiendo. Vos fíjate, esta gente está completamente fuera de foco. Esta Claro, gente, yo no quiero que se vayan todos, yo quiero que se queden porque y que lo quiero que les saquemos ganemos todos. y que lo saquemos todos. Por eso, ha llegado el momento que te tengo que preguntar algo muy importante para mí, muy importante para mí. La pregunta que te quiero hacer es, Javier, ¿qué hay de cierto sobre el rumor que he leído por ahí
que estás pensando seriamente en meterte en política. Ese rumor es una certeza. Definitivamente me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos, porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, entonces que se queden todos, porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo, ¿sí? Para volver a reconstruir la Argentina próspera, una Argentina liberal, una Argentina pujante, una Argentina, ¿sí?, que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primer potencia mundial. Entonces, sí, efectivamente me voy a meter en política, voy a entrar a dar la batalla en el barro y voy a explicar por qué. Yo siempre estuve pero muy identificado con la batalla cultural. Pero un día estaba teniendo una cena con un amigo y me dijo, ¿sabés qué? Está bárbara la batalla cultural. Pero cuando llegás al cuarto oscuro, el sistema se te caga de la risa porque no tiene la boleta que dice Milei. Y eso me hizo despertar, ¿no? Al margen de... Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay varios elementos que están jugando a favor en esto. Primero, hay una cosa muy importante que es, y esto yo lo he dicho sistemáticamente e incansablemente, tu enorme tarea, tu enorme labor, donde pudiste, contra viento y marea, contra tiros ajenos y propios, donde creo que es un momento para tener en cuenta que basta de tiros adentro de la propia trinchera y hacer foco donde está el enemigo. Y lo bueno es que vos esos dos debates los ganaste, pero por escándalo, a punto tal que están videos viralizándose donde hay predicciones tuyas y muestran el desastre que estamos viviendo. Entonces, me parece que una de las cosas muy importantes es que no hay 2023 si no tenemos un 2021. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros no construimos una alternativa para el 2021, no va a haber 2023, porque después si no nos van a volver a meter en la grieta. Y me parece que este es el momento. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que estuvimos diciendo se cumplieron todas. Porque cada una de las cosas que alertamos se cumplieron. Y además, lo que estamos viendo es la degradación moral de la política. Lo que pasó el otro día, digamos, de este impresentable, digamos, succionando el seno de su novia en plena sesión de la Cámara de Diputados, es una vergüenza, y es una vergüenza por varias cuestiones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si vos hicieras eso en el sector privado, te echan a patadas en el traste. Es decir, vos no resistís un segundo sobre eso. Lo único que me pone orgulloso es que ese hombre, ¿sabés qué? Allá por el mes de mayo, ¿sabés lo que dijo? Quédate en casa, cuidate, nos cuidamos todos, ¿sí? Y lavate las manos como si le hubieras tocado a Milei. Mirá qué lindo. Pero, y también quiero mencionar otras cosas, digo, porque eso muestra la degradación moral de la política, cómo se nos ríen, el desprecio que tienen por nosotros, que es una democracia fallida, que no es, digamos, no son nuestros representantes, pero no solo eso, hay que tener en cuenta que aun cuando eso es aberrante, las leyes y los impuestos que nos cobran son todavía aún más aberrantes, y que hay que tener en cuenta que ahí tanto el oficialismo como la oposición son lo mismo. La oposición, ¿sí? Digamos, sí, se rasga la vestidura, pero la oposición fue quien, por ejemplo, ¿sí?, mandó la ley de alquileres, votó el teletrabajo. Cuando vino el impuesto patria, lo único que hizo en la Cámara de Senadores fue cambiarle el nombre al impuesto. Es una vergüenza, no hay oposición, son lo mismo. Entonces la única verdadera alternativa somos los liberales, somos los únicos que estamos en contra de todo esto. Pero ¿sabés también qué cosa descubrí, José Luis? Que esto, digo, para vos es una obviedad, digo, pero no lo podés cambiar desde afuera del sistema. Hay que meterse y hay que dinamitarlo desde adentro. La única forma salvo que estén pensando en una solución sangrienta, pero no es
para mí, la solución sangrienta. Digo, ya corrió Bueno, bastante sangre en este país. La yo solución diría, es meterse adentro del sistema y sí, a dinamitar el ver, sistema. no tengo duda, porque esta batalla cultural que vos y otros liberales más jóvenes que yo están dando hoy, la di yo en su momento por una cuestión generacional, antes que ustedes y antes de mí, y contemporáneos míos hubo otros que dieron la batalla cultural, y la verdad que la batalla cultural, sin que se la acompañe desde la política, es un esfuerzo que está condenado al fracaso. La batalla cultural es válida, pero se necesita sí o sí que haya mucha gente como nosotros, liberales, defensores del sentido común, que estén dedicados a la política. Y en ese sentido, creo que es un momento muy apropiado. Desde ya, Javier, en primer lugar, agradezco muchísimo, muchísimo tu generosidad de acompañarme a mí y ahora un montón de gente que voy a nombrar y de partidos en esta batalla. Así que feliz, feliz de que te sumes, feliz que te sumes al espacio en el cual yo estoy, para dar la batalla desde el lugar relevante para darla. Porque repito, si no hay liberales, si no hay defensores de las ideas del sentido común dedicados a la política, navegando el mar de la política o el barro de la política, como le queramos llamar, no hay chance de que Argentina cambie. Y aún así, aún involucrándonos muchos en la política, hay que ver si la podemos ganar. Creo que hay chance de ganarla, pero seguro que si no hay liberales que se involucren en la batalla política, esta batalla no la ganamos. Y en ese sentido, quiero decirle a todos los liberales, a todos los libertarios, a todos los defensores del sentido común, por Dios, el enemigo no está acá adentro. No podemos ser que los liberales seamos enemigos de otros liberales o libertarios enemigos de otros libertarios. El enemigo está afuera de nuestra laguna o afuera de nuestra pecera o afuera de nuestro mar. El enemigo es el José Luis, populismo, el enemigo es el José Luis, fascismo. Por lo tanto, un segundito más, te pido, ya termino, sí, ya redondeo. Por esto es importante que los liberales nos juntemos todos. No van a encontrar los liberales eco en el radicalismo o eco en Cambiemos. Cambiemos fracasó, Cambiemos es parte del problema. La solución para la Argentina está dentro del liberalismo, pero por fuera de la falsa grieta que representa Cambiemos y ni hablar el kirchnerismo. Y en ese sentido, Javier, tenemos que emprender una gran batalla junto con Unidos, junto con la UCD, junto con el Partido Anticorrupción, junto con el Partido Libertario. Les pedimos que se afilian a estos partidos y tenemos que hacer una convocatoria amplia al Partido Demócrata, al Partido Autonomista, al Demócrata Progresista, al Demócrata Cristiano y a todos los partidos que sean defensores del sentido común. Ni Javier ni yo estamos atornillados a ningún silloncito para ir a gobernar o a una legislativa. Nosotros estamos dispuestos a competir en elecciones libres con cualquier liberal que crea con todo derecho que es mejor que nosotros, por supuesto. Pero la solución está acá adentro. La solución no es Cambiemos, la solución no es el radicalismo. Queremos a todos los liberales, a todos los libertarios acá, con nosotros, dando la batalla desde el lugar que corresponde. bueno, de hecho, José Luis, perdón que en un momento intenté interrumpirte, pero No, era por para favor. complementar lo que vos estabas diciendo sobre la unión de los liberales. Hay un video de Milton Friedman, brillante como siempre Friedman, ¿no? Dice, mire, hay tres tipos de liberales, dice. Los está clásicos, ¿sí? Están los liberales clásicos. Dice, están los liberales minarquistas, que solo quieren seguridad y justicia. Y dice, y si se fija bien, los hay hasta anarquistas, claro. Él lo sabía en carne propia. Su hijo Benjamin es justamente anarcocapitalista. Pero lo que dice Friedman es, tenemos que estar todos juntos, porque el enemigo del otro lado es tan grande que si nosotros no nos juntamos, van a despedazar. Que los peores tiros que recibimos estén en nuestra propia trinchera. Sí, por eso creo que es crítico, como decíamos antes, que todos los liberales estemos de este lado, que estemos todos juntos. E insisto, la solución no es Cambiemos para los liberales, no tenemos nada que hacer nosotros con el radicalismo, la solución está acá adentro y esperamos que todos se sumen, que todos se sumen. A partir de ahora, Javier, empieza una tarea gigantesca,
que la tenemos que encarar con nuestros amigos de la UCD, con nuestros amigos del Partido Libertario, con nuestros amigos del Partido Anticorrupción, con nuestros amigos de Unidos, los queremos mucho, con nosotros a la gente de Unidos, y seguir ampliando la base al Partido Demócrata, al Partido Autonomista, al Demócrata Progresista, con todos. Y repito, el lugar natural para todos los liberales es este. No nos podemos pelear entre nosotros. La lucha está afuera, ahí está la pelea. Así que, Javier, mil gracias, muy gracias por sumarte, y ojalá que se sumen muchos más. Necesitamos un ejército de liberales trabajando en política, para los equipos técnicos, para militar, para poner la sombrillita el año pasado y lograr adhesiones, y fiscalizar. Argentina, para que tengan una idea, necesita, si la elección, en todo el país hay cerca de 100.000 mesas, así que necesitaríamos 100.000 fiscales para fiscalizar todas las mesas en todo el país, así que el trabajo que tenemos que hacer es enorme. Por lo tanto, queremos que todos los liberales estén con nosotros, y nosotros con Javier no estamos atornillados a ningún sillón. Vamos a competir a ver si los liberales y los no liberales nos quieren a nosotros como candidatos. Lo único que estamos haciendo con Javier es juntarnos para trabajar simplemente en la defensa de las ideas liberales y del sentido común. Así que, de hecho, si no tenés más palabritas, bueno, dale, cerrá vos y después vamos a entonar nuestro querido himno, Javier. De hecho, quiero reforzar uno de los argumentos que vos decís. ¡Eso! ¡Eso! Una de las cosas que me gustaría reforzar en la misma línea que vos señalás es que la grieta es un negocio para ellos, porque gobierna uno y después gobierna el otro. Es decir, y siempre se la reparten para ellos. La grieta es un gran negocio para ellos. ¿Por qué? Porque se aseguran, mediante ese mecanismo, borrar a todos los demás y se mantienen y se pueden perpetuar, digamos, viviendo de la teta del Estado, es decir, rompiéndonos el totó a los contribuyentes. Por lo tanto, como, no creamos que se puede encontrar una solución dentro del propio sistema, porque cuando vos escuchás, hay algunas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, cómo el señor Larreta o la señora Vidal, digamos, después de torpedear, ¿sí?, a los que se estaban manifestando, después se volvió liberal. Y hablar de la libertad, cuando todos sabemos que es colectivista, ¿sí?, y que le gusta el gasto público más que, digamos, el dulce de leche. Y me parece que eso es un indicador muy importante de cómo estamos entrando, o la misma persecución que, digamos, estamos recibiendo en algunos casos. ¿Por qué? Porque me parece que las ideas están entrando. Entonces no tenemos que caer en el miedo de esa falsa grieta que es en realidad el negocio para ellos, y que el único objetivo que tiene es mantener el curro de ellos y extirpar toda idea de la libertad, porque las ideas de la libertad son maravillosas para la gente, pero no lo son para los políticos, y ellos, ¿sí?, son los principales enemigos de la libertad, porque son los que básicamente viven de esto. Por eso, de vuelta, ya pedimos que se vayan todos y no se fue ninguno, se quedaron todos, volvieron con las amantes, los amantes, digamos, con cirujanos plásticos, ¿sí?, con familiares, amigos y todas esas cosas. Entonces, no se fue ninguno. Entonces, que se queden, vamos a entrar, vamos a competir, nos vamos a meter todos y los vamos a echar a patadas en el culo y volver a ser este país el país más rico del mundo. Y ese futuro, si ese futuro existe, ese futuro es liberal, ¿no, profe? Exactamente. Gracias, Javier, por sumarte. Gracias porque al sumarte conmigo a este trabajo político te estás sumando a un gran grupo de trabajo, insisto, conformado por 3 partidos políticos que son nuestra nave insignia: el Partido Libertario, la UCD, el Partido Anticorrupción y el Partido Unidos, con el cual ya estamos empezando a trabajar también. Gracias a la gente de Unidos por su generosidad para con nosotros, gracias al Partido Demócrata Progresista, al Demócrata en general, y a todos aquellos que se vayan sumando de a poco para hacer una Argentina para la gente normal. Nosotros queremos hacer una Argentina para la gente normal, para el comerciante que todos los días siente que es una pesadilla levantar la persiana de su comercio, para el industrial que sufre tener que pagar una quincena, para el autónomo
que este proyecto lo funde y tiene que volver a ser alardeado, para que los chicos no se vayan del país. Este es un mensaje para los jóvenes. Queremos que los jóvenes se queden en el país, que Javier Milei quiera participar en política. Es un gran mensaje a los jóvenes. Él, como representante, como ariete de los jóvenes, se queda en el país a empezar una lucha política para cambiar este país. Dicho todo esto, Javier, vamos a nuestro querido himno y con eso, Dale. si no tenés problemas, si te parece, nos despedimos. Dale, 1, vamos. 2, 3. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, eso será inflacionario. Y no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Adiós! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Bueno, hemos terminado un vivo épico de colección y ahora vas a poder encontrarnos en las urnas, no solo a José Luis, sino a mí también. Vamos a dar la batalla y ¡viva la libertad, carajo!